Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de comentario semanal de los mercados, tiempo real. Una semana en la que nos hemos divertido bastante y además los mercados quedan en una posición relativamente pues muy interesante de cara a la semana que entra. Podríamos ya al menos avanzaros que confirmamos que hay una corrección en los índices de renta variable, sobre todo en Estados Unidos, que se va a empezar a notar a partir de la próxima semana con toda seguridad. Vamos hoy, como siempre, a dividir el espacio del programa en diferentes partes. Vamos primero a ver un poco el resumen de la semana de las noticias más destacadas que ha habido, donde hablaremos un poco de índices, hablaremos del señor Jerome Powell, hablaremos del BOE, hablaremos del Bitcoin, etcétera, etcétera. Un poco de comentario de introducción de cómo ha ido toda la semana. Luego veremos un análisis técnico de realmente cómo han quedado los mercados, cómo han cerrado los mercados en esta pasada sesión semanal, cómo se está moviendo el precio del Bitcoin, porque ya sabes que el Bitcoin es 24/7, y acabaremos un poco hablando de nuestra estrategia y nuestra forma de ver el mercado, hablando hoy de correlaciones y de por qué trabajamos con la cartera de activos que estamos trabajando y las ventajas que eso tiene. Así que no vamos a demorar más este espacio y empezamos ya con la materia. Pues vamos a ver con un poco de detalle cómo se ha desarrollado esta semana, una semana que ha estado plagado de noticias y de sorpresas, y parece que estas sorpresas pues aún no han terminado. Por lo tanto, debemos estar muy atentos porque ahora sí que estamos, parece, delante de un punto de inflexión en los mercados relativamente importante. Empezaremos con el pasado día 4, donde el Bitcoin perdió el soporte de largo plazo. El Bitcoin perforó el nivel de los $8.600, lo perforó de una forma bastante contundente, marcó mínimo en $5.850 y de ahí pues ha hecho un pullback que no ha conseguido recuperar el nivel de soporte. Por lo tanto, estaríamos ante una formación en la que sigue persistiendo la tendencia al sentimiento bajista en la criptomoneda más utilizada. Por lo tanto, otro mercado en el cual hay caídas pronunciadas. Luego, en el día 5, pues tuvimos como el primer susto en la renta variable. Los toros se baten en retirada, realmente una bajada espectacular en Wall Street. Aún parece que hay gente analizando qué ha pasado. Independientemente de lo que ha pasado, creemos que es una situación, un descenso que es muy premonitorio de lo que va a suceder o de lo que está a punto de suceder. Esto ha estado marcado dentro de una semana de profundas caídas, sistemas algorítmicos, el precio de los bonos, diferentes teorías sobre lo que ha sucedido. Lo que sí que está claro, lo que sí que podemos garantizar es que ha habido nuevas caídas a mínimos al cierre de la sesión semanal, justo en la jornada de ayer. Por lo tanto, esto es algo que parece que se va a repetir y es algo que ya se ha instaurado en el mercado. Un mercado que esta semana daba la bienvenida a Jerome Powell, el nuevo presidente de la Fed, y que lo ha hecho de una forma bastante amarga. Juró el cargo como presidente de la Reserva Federal este lunes. Jerome Powell es de perfil continuista, es más del agrado de Donald Trump que su predecesora Janet Yellen, que ha aprovechado para en estos últimos tiempos empezar a invertir el ciclo de tipos y empezar a subir los tipos de interés. Y es también curioso o premonitorio que justo cuando este hombre jura el cargo, pues la bolsa protagonice su caída más importante de la historia. Por lo tanto, al señor Powell se le gira trabajo. Y por último, pues el jueves tuvimos una reunión interesante del Banco de Inglaterra, el Bank of England, que por ahora no cambia el rumbo. Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, pues indicó y sobre todo puso énfasis en las negociaciones del Brexit, a las que afirmó sigue muy de cerca. También dijo que en el contexto de estas negociaciones, depende de qué rumbo tomen, pues podrían provocar subidas prematuras de tipos, subidas de tipos antes de lo esperado, y que dejó muy claro que todo el mundo entiende que un periodo de transición de este Brexit es lo mejor. Es decir, que dio a entender o puso su opinión sobre la mesa de que lo que hay que negociar es un buen periodo de transición para que este Brexit sea lo menos traumático posible. Y vamos ya con el mercado.
nuestro siguiente espacio es el comentario de mercado, un mercado que vamos a comentar y vamos a ver cómo ha ido evolucionando durante toda la semana. Por ahí vamos a poner el foco más en el largo plazo. Como podemos ver aquí, el euro dólar en este caso pues ha tenido una semana claramente bajista. Se define perfectamente aquí, como podéis ver, con caídas continuadas y con un cierre cerca de la zona de mínimos. Ha realizado o ha dibujado la figura de pullback sobre esta zona de 1.22, como íbamos repitiendo en nuestros comentarios diarios de podcast de Pulso de Mercados, pues daba la sensación de que iba a hacer un pullback. Ha realizado el pullback. Ahora la pregunta va a ser si esto es un pullback o realmente es un cambio de dirección. Este soporte, que es un soporte de largo plazo, es un soporte muy importante, y vemos cómo a lo largo de las dos últimas jornadas de la semana pues ya se posicionó encima de él y empezó a trabajar el soporte para aguantar el precio. Por ahora lo ha conseguido, el par ha cerrado a 1.2249 y alejado de ese nivel de máximos de 1.25. Respecto a la libra dólar, tenemos la libra dólar pues un movimiento esta semana debido a la conferencia de prensa del Banco de Inglaterra. El resto de la semana, como podéis ver, fue un movimiento bastante lateral, a destacar que a inicios de semana rompía esa zona de soporte del 1.4053 y volvía a colocarse por debajo, pero se mantuvo estable en una zona inmediatamente inferior. Como podéis ver aquí, yo creo que esta semana se plasma la demostración de la importancia de estos niveles de largo plazo respecto a la operativa a corto plazo. Siempre nosotros os lo repetimos, podéis ver además en nuestro monitor de mercados cómo nuestros sistemas se van adaptando a la aparición de estos niveles de largo en nuestra operativa diaria, en nuestra operativa a corto, y esta es la razón. Vamos a anotar aquí para que quede en nuestro, digamos, diario de trading, pues que el impacto de este movimiento es por la política monetaria, pero como podemos ver hay un impacto por la política monetaria. Justo el par se detiene en su reacción, ¿dónde? Pues en la zona de resistencia de largo plazo, 1.4053, que se corresponde con esta exponencial de aquí. Por lo tanto, vemos que realmente estas zonas de soporte, estas zonas de resistencia funcionan perfectamente. Por lo tanto, es lógico que las tengamos en cuenta a la hora de plantear nuestra operativa. Nosotros las tenemos en cuenta y modulamos la operativa en función de si nos encontramos en las proximidades de alguna de estas zonas, porque normalmente la proximidad de estas zonas acostumbra a distorsionar los efectos de nuestra operativa, cambia los porcentajes de éxito de las operaciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto nosotros intentamos adaptarnos a esta circunstancia. Vemos que el par se mantuvo relativamente lateral, acaba cerrando en 1.3827 después de tener una caída un poco profunda el viernes, pero el movimiento destacable es este movimiento que tuvo lugar durante las declaraciones de Max Carney, que llegó a tocar este nivel de resistencia de largo plazo, del cual fue rechazado con una inmediatez pues bastante importante. En el largo plazo, pues en el largo plazo tenemos esta figura de rechazo sobre este nivel de 1.4053 y ahora mismo pues deberíamos mirar hacia zonas de 1.3460, esperando que el par consolide y los alcistas cojan fuerzas de nuevo para intentar atacar esta zona de 1.4053, que sería la zona un poco de referencia. Respecto al dólar yen, el dólar yen, pues bueno, es un par que esta semana no ha realizado tampoco movimientos muy destacables. Vemos que nuestro sistema Prometheus pues tuvo dos intentos en dólar yen, una al alza y una a la baja. ¿Por qué una al alza y una a la baja? Porque fijaos como aquí se hallaba en situación de rango. Para nosotros se hallaba en situación de rango el par. Es decir, está en una situación de indefinición. Mirad cómo esta media de aquí de color gris, que es la media de súper largo plazo, pues está prácticamente horizontal, es decir, que está en una situación de rango. Y bueno, pues detectó una salida al alza en un momento dado, testeó que era errónea y la cerró, detectó una salida a la baja y también testeó que era errónea y cerró.
No hay movimientos de destacar, 108,80. Si vamos en el largo plazo, define un poco lo que está sucediendo con el dólar yen, lo que ha sucedido con el dólar yen durante todo este 2017, que se ha mantenido pues en una ligera zona de indefinición. Sí que es verdad que ha tenido impulsos pues relativamente violentos, con relativamente potencia, pero como podéis ver, los impulsos siempre se han visto contrarrestados por impulsos de igual intensidad, pero en sentido contrario, cosa que hace que el dólar yen se mantenga en este estrecho rango en el largo plazo. Nos ha marcado aquí pues una figura de vuelta sobre este testeo de la zona de soporte en 109,45, y en estos momentos, pues atención, podríamos ver testeos en 107,07 o intentar de nuevo pues llevar a ir a zonas superiores con una primera parada en 111,43, pero como podemos ver, pues el dólar yen está más bien en un terreno de indefinición en estos momentos, seguramente también afectado por la evolución de la renta variable. Vamos con el dólar australiano, un dólar australiano que podéis ver también este gráfico, un fantástico gráfico que nos muestra con mucha claridad cómo se está desarrollando el precio. Estos son los gráficos que a mí personalmente me gustan, porque creo que son gráficos muy didácticos y donde puede aprenderse pues mucho, ¿no? de lo que es la operativa. Fijaos estas dos líneas rojas que veis aquí, son soportes o resistencias de largo plazo en el gráfico de corto plazo. 0,8098, 0,78. Si nos vamos aquí, 0,8098 es este de aquí, 0,8098. Y vamos a ver si encontramos el 0,78, que es este de aquí. Es decir, como podéis ver, hay una correspondencia bastante evidente entre las zonas de soporte y resistencia de largo plazo y a corto plazo, pero con una característica muy importante, y es evidentemente el peso, la importancia, la fuerza que tiene esa zona en el corto plazo es abismal, es brutal. Por lo tanto, es una zona muy importante cuando tú estás operando a corto plazo esas zonas a largo. Otra demostración, la que podéis ver aquí, ¿no? Como el par en el corto, pues claro, está batallando durante 4 o 5 jornadas consecutivas para intentar superar esta zona 0,8098. Después de una dura batalla, pues el par retrocede y rompe la directriz del movimiento alcista que le ha llevado a testear esta zona de techo. ¿Qué pasó aquí? Si recordáis, si podéis repasar en nuestro programa a tiempo real anterior, habéis podido ver que nosotros en esta zona suspendimos la operativa a largo plazo, la operativa a corto plazo a largos, es decir, no abríamos posiciones a largos en el corto plazo. ¿En el corto plazo qué quiere decir? En el corto plazo quiere decir para nosotros cuando vemos que el par está en estas zonas de tendencia. Si hubiera sido una zona de rango hubiera sido distinto, pero las zonas de rango tienen otra configuración de entrada y por lo tanto es más complejo que se dé esa configuración de entrada, ¿de acuerdo? Pero nosotros lo que hicimos fue inhabilitar esa operativa a largos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque se dan muchas veces estas situaciones. Entonces aquí puedes tener tranquilamente 3-4 operaciones fallidas que, aunque sean de importes reducidos, pues afectan mucho a la rentabilidad de la cuenta porque hacen muy difícil que cierres esa semana en positivo. Y por tanto, pues no asumimos ese riesgo y preferimos perder las operaciones positivas a entrar dentro de ese riesgo y luchar contra con una operativa a cortos, con una operativa conceptualmente concebida, con su configuración, con sus filtros de entrada para el corto plazo, con objetivos a corto plazo. Pues no queremos luchar en esa situación contra una resistencia de largo plazo. No sé si entendéis la idea, creo que más o menos explica el concepto, ¿no? Porque los pesos son diferentes, las intensidades son diferentes, entonces preferimos inhabilitar esa operativa. Y normalmente acaba pasando esto, es decir, nos ahorramos este tipo de operaciones. ¿Qué pasa después? Pues que Prometheus después lo que hace es operar a corto, porque ve que el par pierde la directriz del movimiento, hace el pullback y entonces pues opera a corto, porque ve
que además no hay ninguna zona de soporte de largo plazo, por lo tanto opera corto, opera en una operación, opera en dos operaciones y opera en una tercera operación, de la cual pues una primera parte salda en positivo, una segunda parte pues bueno, tiene más volatilidad y salda en negativo. Hubiera podido cerrarla también en positivo, pero al final pues esta operación salta en negativo, no pasa nada, porque además es la mitad. La operación, ves que el cierre parcial ha cerrado la mitad de la operación en positivo. ¿Qué pasa cuando nos acercamos al final de la semana? Pues nos acercamos a la zona inferior, a esa zona de soporte, a esa zona de suelo, que podéis ver aquí. ¿Y esto qué hace? Pues que el par vuelva a rebotar y se quede otra vez aquí. Y si nosotros hubiéramos abierto a cortos aquí, pues hubiéramos fallado. ¿Qué hace nuestro sistema o qué hacemos nosotros con nuestro sistema? Deshabilitamos la operativa a corto plazo, a cortos en este caso, porque hay una zona de soporte, ¿vale? Y ahora el par cerró el viernes con la operativa a cortos deshabilitada. Cerró a 0,7814, ligeramente por encima de esta zona de soporte, y no va a abrir operaciones a corto en esta zona hasta que o perfore esta zona de una forma más o menos clara o haga una reacción al alza, y entonces en zonas superiores sí que podría abrir de nuevo operaciones de corto plazo a cortos. Bueno, una vez explicado también esto, que forma parte un poco de nuestro concepto del mercado y de la operativa de nuestros sistemas, vamos a ver también un poco qué ha pasado con el oro. El oro, que nos ha regalado también una interesante operación que ha sido durante esta semana. El hecho destacable de esta semana es que el oro, pues bueno, lo que ha hecho ha sido, ya rompió el pasado viernes, no este viernes, sino el pasado, el día 2, pues rompió a la baja esta zona que tenía de soporte en el nivel de los $1.341 por onza, pero durante esta semana lo que ha hecho ha sido realizar un pullback sobre esta zona que perforó momentáneamente y luego profundizó la caída, más o menos coincidiendo con la caída de los mercados, etcétera, etcétera, y ya inició una fuerte tendencia bajista que nuestro sistema también aprovechó, pues bueno, adecuadamente, y consiguió pues sacarle una rentabilidad. Luego tenemos aquí una operación pues que fue una operación fallida, más que nada porque nosotros cerramos como era viernes y entrábamos en la franja del mediodía, y teníamos una rentabilidad más o menos aceptable. Luego hablaremos de eso. En el sistema pues preferimos cerrar con ligeras pérdidas esta operación y olvidarnos de la operativa hasta el lunes con tranquilidad y con calma. A veces es mucho mejor tener esa conciencia de que operamos a largo plazo, de que lo que queremos es tener una operativa a largo plazo, y por lo tanto debemos pensar en ese sentido y obtener una semana tras otra rentabilidad positiva, y eso es lo que nos dará éxito a largo plazo. No importa que una operación pues no acabe de salir bien o no, o quizás el riesgo a veces que corres con una operación es excesivo, aunque luego si hubieras dejado la operación abierta te hubiera salido bien, pero el riesgo es excesivo y es mejor cerrar esa operación y olvidarse del tema. En el largo plazo que tenemos, pues tenemos un largo plazo en el oro, que lo que podemos ver claramente es que el oro está intentando acceder a esas zonas de techo 1365 aproximadamente, y ha tenido un importante rechazo en estos momentos. Un rechazo que se ha mostrado esta semana claro y que parece que él empuja a testear a zonas de suelo inferiores, en la primera de ellas en los $1.296 por onza. Esta ha sido un poco la semana en el mercado de divisas. Ahora lo que vamos a hacer es pues ver un poco qué nos ha ofrecido o qué nos está ofreciendo en estos momentos el Bitcoin. Vamos a ver este Bitcoin, un Bitcoin que ahora mismo lo tenemos en $1.342 por Bitcoin. Vamos a intentar también ver toda la semana, ¿no? Una semana que, como podéis ver, pues hemos tenido una reacción al alza que se ha mantenido durante toda la semana.
Aquí, bueno, el par nos ha fallado, tenemos alguna operación creo que anterior, lo que pasa es que aquí no sale. Este es otro de nuestros sistemas, este es un sistema que utilizamos para índices que está en una fase final de pruebas, lo estamos testeando también en Bitcoin, esto es un testeo puro y duro, por lo tanto podéis ver aquí de todo. Nos interesa ver cómo reacciona el sistema y cómo trabaja, por lo tanto lo dejamos, digamos, trabajar libremente y vemos lo que sucede. $1.332 en este momento. Veis que la volatilidad en Bitcoin es muy grande. Y si nos vamos al gráfico a largo plazo, pues tenemos un gráfico semanal que apenas se aprecia nada por el enorme impulso que tuvo el Bitcoin, ha tenido el Bitcoin en estos meses. Vamos a meter el gráfico diario, desde donde se aprecia mejor. Y aquí podemos ver cómo, bueno, pues ha sido una semana al alza, pero una semana que no nos debe engañar esto. Es decir, una semana en la cual vemos que seguimos en pleno contexto bajista, seguimos con ese mínimo de referencia en los pues $5.850, que es el mínimo que testeo, creo que fue el lunes, si no me equivoco, el martes. Seguimos con los ojos puestos en los $3.794. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos ha hecho a día de hoy es una figura de pulva, nada más. Porque no ha conseguido romper en ningún momento la zona de resistencia. Esa zona de resistencia que está ubicada en los $8.630. Y por tanto, seguimos en clave bajista, seguimos pensando en que veremos aquí ahora un freno de esa tendencia alcista, una rotura de las directrices del movimiento, como podemos empezar a ver aquí. Aquí tenemos un gráfico de cuarto de hora en el cual pues ya se podía empezar a intuir esta rotura de estas zonas y veremos una nueva caída en búsqueda de esos $3.700 aproximadamente. Esto es la visión exclusivamente técnica que podemos tener del Bitcoin. Un Bitcoin que, como podemos ver, pues ha caído ha explotado la burbuja como tal, y eso que muchos decían que esa burbuja no existía, pero realmente es evidente que estamos viviendo la explosión de esa burbuja, y porque no puede llamarse de otra manera a un activo que estaba pues a los 19.000. Vamos aquí, la pantalla mal dimensionada. Vamos a ver, vamos a colocarlo bien y así lo veremos todo correcto. $19.000 y ahora está a 8.000 y pico. O sea, es decir, la caída, como podéis ver, es del 60%. Por lo tanto, evidentemente, pues es una burbuja, que es lo que nosotros hacía meses que íbamos diciendo y íbamos advirtiendo. Pero ¿esto en qué medida puede afectar el futuro del Bitcoin? ¿El Bitcoin es algo viable? ¿Es un proyecto viable? Pues para esto hoy volvemos a tener a nuestro compañero Gonzalo Cañete, que es analista de mercados y que nos va a explicar un poco su visión sobre el futuro inmediato del Bitcoin y si esta caída quiere decir que el Bitcoin es un bluff directamente, o por el contrario, el Bitcoin es es otro activo más con el que vamos a convivir y que va a superar este periodo de crisis en el que está inmerso. Bueno, asistimos a momentos en los que las últimas semanas, ahora de enero y inicios de febrero, vemos el Bitcoin que ha caído a plomo junto con el resto de criptodivisas. Vemos cómo enseguida saltan los lobos sobre el cadáver a decir que el Bitcoin ha fracasado, que el Bitcoin no sigue adelante. Incluso críticas que sí en este caso son constructivas, que son técnicas, como decir que el Bitcoin está generando bastante latencia en el tiempo que tarda en transaccionar Bitcoins de un lado a otro, y es cierto que se está saturando bastante, aparte del coste que tiene. Creo que aquí hay dos reflexiones. Uno, es normal que eso ocurra sencillamente por la alta demanda que ha sufrido el Bitcoin durante los últimos meses. No hay que olvidar que es una red que nace prácticamente de sí misma, se crea por parte de diferentes programadores desarrolladores a nivel global, aunque de por sí el propio algoritmo no se sepa exactamente quién lo ha creado.
Pero bueno, que lo que vemos es que realmente es una red con no tiene una infraestructura multimillonaria detrás, sino que realmente tiene una infraestructura creada por todos aquellos que a través del P2P que llamamos participan en dar soporte a esa red. Luego es normal que esa red se sature en cuanto a tráfico y demás. Entonces, las carencias en cuanto a velocidad o a costes de transacción irán mejorando, obviamente. A mi entender, la tecnología no va a parar de evolucionar, es de sentido común. Entonces el Bitcoin se optimizará, cambiará, se mejorará. Aparte que ya existen otras criptodivisas que ya de por sí son mejores que el Bitcoin. Por ejemplo, el Litecoin es muy parecido al Bitcoin, pero tiene un sistema mejorado y aparte tiene mayor velocidad de transacción. Así que ese no es el punto. El Bitcoin no va a morir sencillamente porque se queda obsoleto. Se queda obsoleto porque tiene exceso de demanda ahora mismo, pero se adaptará a esa demanda tecnológicamente hablando, porque sigue creciendo la masa monetaria que tiene formada el propio Bitcoin, así como el soporte que se le va creando. Luego hay otra contradicción adicional más que podríamos señalar aquí, que es sencillamente que cada vez hay más entidades financieras involucradas o interesadas en este tipo de tecnología, anunciando proyectos de este tipo de tecnología. Así que sabemos que no nos pueden vender la película de que el Bitcoin no va a ser aceptado a nivel de regulación y se está quedando obsoleto y es costoso y te tarda en transaccionar. El Bitcoin va a seguir existiendo, las entidades financieras del sector privado están interesadas en ese tipo de tecnología, no va a desaparecer. Los accesos a Bitcoins aumentan en toda Europa y en Estados Unidos y en el resto del mundo. Tenemos al primer país es Estados Unidos con cajeros de Bitcoins, el segundo es Canadá, el tercero es Reino Unido, el cuarto Austria y sorprendentemente el quinto España en terminales de retirar Bitcoins en dinero fiduciario. Así que es también muy interesante ese punto, hay que tenerlo en cuenta. ¿En qué quedamos? ¿Se prohíbe, está obsoleto o se incrementa cada vez más las redes de Bitcoins? Creo que es un punto que tenemos que estudiar. Y bueno, y como último punto, otro argumento más por el cual el Bitcoin va a seguir adelante. Si nos fijamos, la mayor parte de exchange, de crypto exchange, que son aquellas casas que trabajan la compraventa de criptodivisas, esas casas que no dan acceso a las criptodivisas y a la compraventa de ellas, en muchos casos no aceptan dinero fiduciario. Algunas sí, pero otras no lo aceptan. Y si no aceptan dinero fiduciario, porque implica a nivel técnico ciertas complicaciones, es decir, tienen que tener un banco que acepte dinero fiduciario y que luego esté dispuesto a pasarlo al exchange para poder convertirlo en criptodivisa, y eso requiere, desde el punto de vista financiero y legal, técnicamente hablando, muchos requisitos que debe cumplir la entidad que practique ese tipo de servicio. Lo más sencillo que es un exchange que acepte únicamente el qué, lo que siempre ha existido desde el año 2008, lo que está desregularizado y lo que no depende de gobiernos ni de bancos centrales, que es criptomoneda. La criptomoneda es la moneda de depósito para los exchanges, para las casas de compraventa de criptodivisas, y esa moneda son dos principales las que están como moneda base de depósitos, que son el Bitcoin y el Ethereum. Por lo tanto, el Bitcoin no va a desaparecer cuando está considerado como un patrón de cotización para la mayoría de criptodivisas. Cotizan en Bitcoin, se pueden comprar a través del Bitcoin y muchas de ellas no son accesibles a través ni de dólares, ni de libras, ni de euros, ni de yuanes, ni de yenes. ¿De acuerdo? Entonces, con esto creo que dejamos bastante clara nuestra postura y las claves fundamentales por las cuales el Bitcoin va a perpetuarse. Desaparecer no lo va a hacer. Está sufriendo un ataque especulativo, está sufriendo también un pánico generado en el público inversor que fue atraído como a las moscas a la miel cuando vivió la época de los $18,000 de objetivo del Bitcoin, y lo que estamos viendo forma parte de ese show. Pero lo que quede de fondo va a ser un activo nuevo que va a resistir ese tipo de fluctuaciones. Que son aquellas casas que trabajan la compraventa de criptodivisas, esas casas que no dan acceso a las criptodivisas y a la compraventa de ellas, en muchos casos no aceptan dinero fiduciario. Algunas sí, pero otras no lo aceptan. Y si no aceptan dinero fiduciario, porque implica a nivel técnico ciertas complicaciones, es decir, tienen que tener un banco que acepte dinero fiduciario y que luego esté dispuesto a pasarlo al exchange para poder convertirlo en criptodivisa, y eso requiere, desde el punto de vista financiero y legal, técnicamente hablando, muchos requisitos que debe cumplir la entidad que practique ese tipo de servicio. Lo más sencillo que es un exchange que acepte únicamente el qué, lo que siempre ha existido desde el año 2008, lo que está desregularizado y lo que no depende de gobiernos ni de bancos centrales, que es criptomoneda. La criptomoneda es la moneda de depósito para los exchanges, para las casas de compraventa de criptodivisas, y esa moneda son dos principales las que están como moneda base de depósitos, que son el Bitcoin y el Ethereum. Por lo tanto, el Bitcoin no va a desaparecer cuando está considerado como un patrón de cotización para la mayoría de criptodivisas.
cotizan en Bitcoin, se pueden comprar a través del Bitcoin y muchas de ellas no son accesibles a través ni de dólares, ni de libras, ni de euros, ni de yuanes, ni de yenes, ¿de acuerdo? Entonces, con esto creo que dejamos bastante clara nuestra postura y las claves fundamentales por las cuales el Bitcoin va a perpetuarse, desaparecer no lo va a hacer. Está sufriendo un ataque especulativo, está sufriendo también un pánico generado en el público inversor que fue atraído como a las moscas a la miel cuando vivió la época de los 18.000 dólares de objetivo en el Bitcoin, y lo que estamos viendo forma parte de ese show. Pero lo que quede de fondo va a ser un activo nuevo que va a resistir ese tipo de fluctuaciones. Ni de dólares, ni de libras, ni de euros, ni de yuanes, ni de yenes, ¿de acuerdo? Bueno, y después de oír a Gonzalo Cañete darnos su opinión sobre el Bitcoin, vamos también nosotros esta semana a ver un poco qué ha sucedido con los índices de renta variable. Unos índices de renta variable que ahora sí muestran pues un aspecto preocupante. Lo que tenemos en pantalla es el S&P500 en gráfico diario y podéis ver cómo realmente, creo que a nivel técnico sobran las palabras, ¿no? El desarrollo, pues, y la caída es espectacular, desde niveles de máximos de, pues, básicamente 2.874 puntos, pues ahora mismo cerramos a 2.557, pero el hecho destacable no es bien estos 300 puntos de caída, sino realmente la perforación de esta zona, aunque por ahora ha aguantado, pero esta zona de 2.562. Por ahora veremos qué sucede. Tenemos pues un Atlas que por ahora no nos está indicando ningún movimiento violento, y eso que ha sucedido esto, pero bueno, pero claro, es que venimos de una subida absolutamente espectacular. Si nosotros no, esto en el caso del Standard & Poor's, en el caso del S&P500, pero es que si nosotros nos vamos a pues cualquier otro índice norteamericano, Nasdaq, el Dow Jones, el comportamiento es muy parecido, ¿vale? Por lo tanto, no es una cuestión del Eurostock, no es una cuestión de que sea propia de un índice, sino es una cuestión, una mar de fondo, es una cuestión estructural del mercado, y precisamente, pues seguramente esto es lo más preocupante de todo. Vamos a ver si encontramos, por ejemplo, aquí tenemos el Russell 2000, que es el futuro, pero bueno, es el índice de Small y Medium Caps de Estados Unidos. Pues también avisa de que se puede producir un movimiento destacable y un movimiento potente de caída. Por lo tanto, atención, porque los mercados ahora sí que están dando ya más de una señal de que esto va en serio, y esto pues puede tener efectos a largo plazo. Vamos también para ello pues a ver un poco lo que hicimos la semana pasada, que fue ver los bonos. Para ello hemos entrado en Trading Desktop, hemos entrado en nuestro Graph Manager, nuestro gestor de gráficos, donde podemos pues hacer todo este tipo de pruebas. Como podéis ver aquí, vamos a ver qué pinta tiene esto en el caso de los bonos. Sabéis que al final nosotros lo que hacemos con vosotros aquí en directo delante de la pantalla es pues realmente hacer el análisis del mercado que utilizamos para nuestra operativa. Por lo tanto, a veces cuando os explicamos cosas nos encontramos con alguna sorpresa, porque realmente lo hacemos en directo en ese sentido. Vamos a ver, vamos a poner también qué ha pasado con el VIX. Vamos a ver el VIX, el índice de volatilidad. Vale, vemos cómo seguimos con una tendencia al alza de las rentabilidades de los bonos. Se ha moderado relativamente, igual que el VIX. Vale, hemos tenido un primer impulso, pero a partir de... parece que
que se está moderando. La señal que hemos visto en los gráficos de índices de renta variable y lo que estamos viendo en los bonos y en el VIX, esa coincidencia pues hace que esta señal tenga aún más peso, y por lo tanto debemos ser muy precavidos durante esta semana, porque con toda seguridad podemos ver sacudidas importantes en los mercados, y por tanto deberíamos estar al tanto, deberíamos estar muy atentos, y quizás sería una buena estrategia pues intentar estar menos apalancado en el mercado de lo normal, o ser más restrictivo con ciertos criterios para evitar pues pérdidas sorpresivas, porque el mercado ahora mismo puede darse la vuelta en cualquier momento, y más pensando en darse la vuelta a la baja. Esto ha sido todo lo que nos ha ofrecido los mercados, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a explicaros un poco por encima en el monográfico, en el especial de esta semana, pues como siempre, algunos trucos o algunos secretos de nuestra operativa. Sabéis que siempre comentamos los mismos pares de divisas, y es porque nosotros operamos sobre estos pares de divisas. Tenemos un sistema algorítmico que está operando sobre estos pares de divisas, ¿no? Eurodólar, libra dólar, dólar yen, dólar australiano y el oro. No son pares elegidos al azar, evidentemente. Si podéis, si os ponéis a pensar en sacarle un denominador común a todos estos pares, está claro, ¿no? En todos los pares interviene el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar al final sigue siendo la moneda de referencia en los mercados de divisas. Y el hecho de que trabajemos con cruces con el dólar hace que tengamos una cierta sincronización entre estos pares, ¿no? Por lógica. De otra forma también la habría, porque todo el mercado normalmente guarda una cierta correlación por temas de lo que se llama arbitraje. No hay diferencias entre los diferentes cruces de monedas, porque si no habría operadores que sacarían rentabilidad de estas diferencias. Pero sí que es verdad que la correlación que hay entre pares que tienen en una de las dos monedas el dólar, pues es mayor. Y esto nos ofrece ciertas ventajas a la hora de operar con un sistema simultáneamente en estos 5 pares. Tenemos un sistema que está operando en 5 activos distintos, por lo tanto no estamos circunscribiendo nuestra operativa a un activo, estamos diversificando el riesgo en ese sentido, aunque realmente como hay una correlación, pues no quiere decir que los activos vayan uno por un lado y otro por otro, siguen más o menos una línea, pero una línea con características distintas y con pues, puntos de entrada diferentes, con casuísticas en ocasiones distintas, y eso nos ofrece diversificación. Nos ofrece una variable que es la diversificación dentro de la operativa de nuestro sistema, y a la vez pues nos ofrece una serie de activos que más o menos actúan en la misma dirección, y esto lo podéis ver pues cuando veis los gráficos de largo plazo, por ejemplo del euro dólar y de la libra dólar. El gráfico es muy parecido, los momentos son distintos, este tiene una zona de resistencia más arriba y ahora mismo está por debajo, en cambio el euro dólar está por encima, ¿vale? Esto sí que es diferente, es lo que os comentaba, pero sí que el gráfico, el movimiento del precio es muy parecido. Aquí ya no, aquí tenemos el díscolo del grupo, ¿no? Como siempre el dólar yen pues es algo especial. Pero también los movimientos de dólar yen normalmente guardan una correlación, aparte de que el dólar yen es un par muy interesante porque normalmente avanza los movimientos que se producen en el mercado de divisas en el resto. Cuando hablo en el resto de los activos que veis aquí, por lo que os decía, ¿no? El dólar yen tiene una relación muy directa con la deuda norteamericana, y por lo tanto cuando hay un movimiento normalmente se produce o más pronto o más intenso en el dólar yen que en el resto, cuando ese movimiento viene derivado de pues alguna acción que se produzca en la deuda o algún tema más estructural de tipo macro en la economía norteamericana, y eso nos da un aviso y una señal positiva cuando el resto de pares se colocan en la misma dirección que el dólar yen. Por lo tanto, nosotros pues hemos vivido con nuestro sistema situaciones en las cuales el sistema abre simultáneamente varias operaciones en varios pares, y lo primero que hacemos es analizar si la lógica del movimiento, si el sentido del movimiento es el mismo en todos los pares, es decir, si hay un movimiento de revalorización del dólar o un movimiento de devaluación del dólar.
Si no es así y hay sentidos contrarios, pues no quiere decir que no puedas cerrar las operaciones en positivo, pero es más complejo, es un escenario más complejo. En cambio, si se produce este movimiento de forma coordinada, es un punto más para pensar que realmente se está produciendo un movimiento en cada uno de los mercados y que ese movimiento puede tener un desarrollo pues más largo. ¿Expresión de esto qué es? Pues al final, si nosotros lo que hacemos es mirar el índice dólar. El índice dólar, como sabéis, bueno, es un índice que realmente lo que hace es crear una cesta de divisas ponderadas por el volumen de operativa de cada una contra el dólar, y así nos da, vamos a limpiar primero esto, porque si no, no podremos. Así nos da una valoración, exacto, nos da una valoración del dólar respecto al resto del mercado. ¿Y qué ha pasado con el índice dólar durante estos días? Pues ha pasado esto, que tocó suelo en el nivel de 11.550 y pico puntos y ahora mismo estamos en 11.716, es decir, ha subido 200 puntos. Por lo tanto, este movimiento que expresa que en el contexto general del mercado, en el volumen general del mercado, hay una revalorización del dólar, nuestro sistema lo ha aprovechado en diferentes pares de forma pues simultánea, y por tanto creemos que es algo muy interesante. Es una manera, como os digo, de diversificar de una forma relativa nuestra operativa, pero teniendo una cierta coordinación, una cierta lógica a la hora de concebir esa propia operativa, a la hora de pues interpretar los movimientos del mercado. Este ha sido nuestro pequeño secreto de esta semana que os hemos explicado, como siempre, en esta sección especial de nuestro programa Tiempo Real, de nuestro programa de comentario de mercados. Y esta semana vamos a cerrar con un pequeño comentario y una pequeña oferta que os voy a hacer. Una oferta de una nueva funcionalidad que hemos desarrollado, que creemos muy interesante, y en la cual esperamos veros a todos, porque realmente creo que va a ser o puede ser algo muy rompedor y que realmente pues os sea de mucho interés, de mucho provecho para vuestra operativa. Hemos inaugurado un canal de Telegram exclusivo para los usuarios registrados en Trading Desktop, nuestra plataforma de contenidos pues que tenemos aquí, ¿no? Una plataforma de contenidos que es de acceso gratuito, que podéis acceder en cualquier momento sin pagar nada, simplemente pues dando vuestra dirección de correo. Pues bien, a nuestros usuarios registrados les damos acceso a un canal de Telegram. ¿Qué hay en este canal de Telegram? Pues en este canal de Telegram publicamos nuestros flashes de mercado. Los flashes de mercado que podemos... Vamos a suspender Bloomberg, vale. Que publicamos en tiempo real sobre lo que está sucediendo en el mercado y cómo nuestra operativa se adapta a ello. Por lo tanto, nosotros nos vamos a despedir aquí, pero os dejamos con un pequeño vídeo en el cual os explicamos cómo funciona nuestro canal de Telegram, y espero que os guste la idea y que pues os registréis en nuestro canal. Para ello pues solo tenéis que enviarnos un mail o abrirnos una petición por la mensajería de nuestra plataforma de Trading Desktop, y nosotros gustosamente con vuestro usuario os enviaremos un link para que os podáis conectar y podáis ver pues todas las noticias, podáis recibir todas esas noticias en tiempo real. Nos vemos. Mucho cuidado con los mercados esta semana, como hemos dicho, y recordad, el lunes antes de la apertura europea tendréis, como siempre, nuestro podcast Pulso de Mercados en vuestras bandejas, en nuestra plataforma de contenidos y en nuestros canales habituales. Un saludo. Hola, soy Albert Salvañ, trader intradía en mercado de divisas y creador de contenidos en forexperiences.com, y os doy la bienvenida a nuestro nuevo canal de Telegram. Gracias a las nuevas tecnologías tenemos nuevas formas de comunicarnos y no hemos querido dejar pasar esta ocasión para estar más cerca de todos los traders, de todos nosotros, justo en el instante en que las cosas suceden. Y este es el objetivo, daros información verídica, real,
con nuestras consideraciones sobre lo que sucede en el mercado en tiempo real. Mediante esta aplicación en tu móvil podrás recibir al instante todo lo que sucede en el mercado. Estarás conectado con el mercado a través de nosotros. ¿Por qué Telegram? Hemos elegido Telegram porque es una app de comunicación pues mucho más evolucionada técnicamente que otras que puedas tener en tu móvil. Es una herramienta muy interesante que nos permite automatizar los procesos, eso los hace más ágiles y más directos. Y además creo que es muy potente para todo tipo de cosas, entonces lo puedes aprovechar también más allá de estar conectado al mercado de divisas. Te vamos a ofrecer aquí información directa sobre el mercado y sobre las distintas noticias que lo afectan, pero sobre todo el factor diferencial es que esa información va a ser en directo, en tiempo real. Además, también vamos a irte comentando cómo vamos modificando, cómo vamos adaptando nuestra operativa a todo lo que va sucediendo. Por lo tanto, tendrás en tu móvil los movimientos que realiza un trader a la hora de operar, a la hora de desarrollar su operativa de trading. ¿Qué debes hacer para conectarte a nuestra plataforma? Pues es muy sencillo. Tienes que darte de alta en nuestra plataforma de contenidos Trading Desktop, que además de tener acceso a nuestro Telegram, vas a tener acceso a multitud de herramientas que van a ayudarte a escalar y potenciar tu trading de una forma increíble. Y una vez estés registrado, enviarnos un mail o una comunicación a través de la mensajería interna de la plataforma indicando tu usuario de Telegram para que podamos enviarte un link y te puedas conectar. Accede ya a nuestro canal de Telegram, accede ya a las noticias y accede ya directamente a nuestra operativa y entra a formar parte de la comunidad de traders de forexperiences.com.